Ernesto Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Suele plantearnos la vida decisiones jodidas. Cada torneo electoral vuelven los mismos del cuento, los mismos argumentos, el mismo bla bla bla. A formular más promesas, a procurar tu bienestar y a cagarse en la conciencia de la causa nacional. Elecciones, ya me da igual. Decisiones, dígame usted por quién votar. Los de Vargas malogrado, huérfanitos de papá, los que nunca han visto a Linda, gritan. Bien, tiro al blanco, aquí de nuevo. Y lo de Vargas malogrado está en el tapete, pero no lo quieren tocar. De nuevo sale a cuenta lo de los tres brazos. El gobierno de Danilo Medina, Danilo en particular y su equipo palaciego, están haciendo lo indecible para lograr una mejoría de imagen, como ellos dicen. Y esto lo están haciendo a través de algunos procesos. Uno de ellos tiene que ver con Valle Nuevo, ustedes van a ver cómo termina. Y otro tiene que ver con los tres brazos. Los tres brazos, la cabeza de los tres brazos, es Miguel Vargas Maldonado, canciller de la República, dirigente del PRD vendido, comprado primero por Leonel Fernández y luego por Danilo Medina. Ambos son actos de corrupción para fomentar corruptela. A ese señor entonces le pagan, le compran el partido, le pagan con cargos y le pagan con dinero, propiedades. Una fue esa maniobra para quedarse con los terrenos de un barrio. Algo que yo no sé a quién se le ocurre. La empresa Titulatex es una empresa de Miguel Vargas Maldonado. Leoncio Almanzar no actuó por cuenta propia. Puede ser el que termine sacrificado, porque cuando las cosas se calientan mucho es a lo del medio que se pillan, para entonces protegerlo de arriba, dar sensación que están haciendo justicia. La comisión que designó, presidida por el Consejo Jurídico de Poder Ejecutivo, bueno, que es de la gente que priva más o menos en serio. Sin embargo, acaba de hacer un informe que, si bien reconoce la inconstitucionalidad, la ilegalidad, la subvaluación de los terrenos, todo eso lo reconoce la comisión. Pero es una comisión irresponsable, porque se queda ahí, en la legalidad o no, en la inconstitucionalidad o no, y no es ese el problema fundamental. El problema es quiénes ejecutaron eso y a beneficio de qué ejecutaron eso. Entonces entretienen a la gente porque son unos magos de esa maniobra hasta que se le gastan. Pero están en eso, maniobrando ahí. Porque está claro, miren el vínculo del gerente de Titulatex con Leoncio Almanzar. ¿Qué vínculo es ese? Es el vínculo, si tú lo llevas más arriba, de Miguel Vargas, primero, de Miguel Vargas y de Danilo Medina, o de Miguel Vargas y Leonel Fernández, dependiendo los tiempos, porque eso tuvo un proceso. Es decir, esos son los jefes de la operación. Porque una operación de esa, con mediación del Banco de Reserva, no se puede hacer
a la ciega, ocultándoselo al presidente de la República. Si se lo hubieran hecho así, tuvieran todo destituido. Pero ni se habla del gerente del Banco de Reserva, ni se habla de eso. Mucho menos de Miguel Vargas, que es canciller, y mucho menos va a hablar Danilo del mismo. En toda la corrupción grande de este gobierno está metido Danilo Medina y ese equipo, y las alcancías de él, Gonzalo Castillo, Peralta, etcétera. Esa es una realidad clarita. Ahora salieron las bocinas, ¿no? Salieron las bocinas a defender, porque ¿qué pasa? En todo eso hay boroneo. Resulta que seguro Leoncio Almanzar tenía una serie de periodistas comprados, y esos periodistas le guardan lealtad por el dinero, por la corrupción, y entonces están hablando de que esa fue una operación legal. Está claro, porque no necesita un análisis muy profundo, que se tomen unos terrenos del Estado que estaban ocupados de hace muchos años, que se forme un barrio, que hay muchas inversiones del Estado y que alguien es capaz. El Estado que da los títulos, ni siquiera necesita una empresa tituladora. El Estado da los títulos de su propiedad, traspasa, vende. La intermediación de titulate es para darle ese dinero, que son más de 608 millones, dice la Comisión del Palacio de Sobrevaluación, a Miguel Vargas. Yo diría, se reparte entre ambas partes, porque además el que parte y reparte, coge la mayor parte. Posiblemente la mayor parte se quedó en el Palacio Nacional, ni siquiera en Leoncio Almanzar. Entonces, uno pregunta, ¿y por qué? Hay que decirle también a los propios moradores del barrio, no se queden en demandar que quiten a Leoncio, así hay que quitarlo a Leoncio Almanzar, y hay que someterlo a la justicia. Pero ese es un instrumento. Hay que decir más. Hay que decir más. Hay que regar la voz en ese barrio que eso fue una operación convenida entre Miguel Vargas Maldonado, que es el canciller de este gobierno, y el presidente de la República. Y antes de eso, en operaciones similares, entre Leonel Fernández, que era el presidente, y Miguel Vargas. Porque es que han convertido la política en mercancía. Y los seres que intervienen en la política son mercancías. Se compran, se venden, se revenden. Y en eso están permanentemente. Y eso no tiene salida ahí. Eso ahí es cada vez más porquería, cada vez más porquería. Eso solo tiene salida golpeándolo con fuerza. Golpeándolo con la continuidad ascendente de la Marcha Verde, hasta acorralarlo, hasta hacerlo colapsar, como pasó en Bolivia, como pasó en Ecuador, como pasó en Argentina. Hay que hacerlo que se caigan, ni siquiera tumbarlo, que se caigan, con pueblo en la calle. Y hay que entender que no son solo los personeros de la corrupción, los altos funcionarios del Estado, incluyendo los presidentes. Hay 3 presidentes involucrados en el caso de Odebrecht. 3. Dicho por la propia Odebrecht. Entonces, que se caigan, que se caigan. Pausamos y volvemos. Tiro al blanco. Bien. Bueno, hay otra modalidad de estafa. Es la de los personeros de la corrupción y del crimen en la historia reciente del país, reciclado por este régimen. Uno de ellos es Víctor Gómez Vergés. Hay cosas realmente que indignan. Víctor Gómez Vergés fue ministro
del gobierno de reconstrucción nacional, que fue el gobierno que montaron los gringos, los norteamericanos, en la intervención militar después del 28 de abril, que lo presidía Inver Barrera. Era un gobierno fantoche, títere. Y él fue el ministro más joven, creo que era ministro de Educación. Por ahí comienza su carrera política. Por ahí comienzan sus perversidades. Luego fue presidente del Movimiento Nacional de la Juventud durante la era balaguerista en todos los periodos, con sus altas y sus bajas. Compartió el terror de Estado, el terrorismo de Estado y el crimen. Pero tiene una mancha de esas que sí son indelebles, de esas que no se quitan con nada, que es la mancha de haber ocultado, de no haberle querido decir a Orlando, ni después, sabiéndolo quiénes iban a ser sus asesinos. Ahí hay una complicidad. Nunca fue a las causas de Orlando Martínez. Evadía, estaba citado, porque él fue de los pocos dirigentes políticos vinculados a Enrique Pérez y Pérez y a Salvador Llobet Montá que se enteraron de que a Orlando lo iban a matar en esos días. Y llegó hasta decirle a Orlando que lo iban a matar, que se fuera del país. Y Orlando le dijo, yo no me voy de este país. ¿Cómo me voy yo a ir de este país? ¿Por qué? Yo me quedo aquí. Dime qué es lo que pasa. Y yo hablé con Orlando y Orlando volvió y le dijo que le dijera quiénes eran. Y no lo dijo. Y después del asesinato de Orlando, Carlos Dores y yo fuimos donde él para que testificara quiénes eran los que lo habían matado. Él sabía que era Enrique Pérez, Paul Castro, que había trabajado en la Cancillería con él. Entonces, este señor aparece en el diario Hoy de ayer haciendo un artículo laudatorio de Mayobané Vargas, héroe nacional. Oigan esto, es para lavarse. Esas son formas de lavarse. Es decir, elogiando a todo lo contrario a él. Mayobané fue el joven que en lugar de plegarse a la tiranía, se fue del país y vino en la expedición. Y que además, siendo héroe nacional, no cobró por nada. Este ha tenido todos los cargos, hasta canciller de la República. Se hizo rico desde el poder. Y entonces viene a elogiar a Mayobané Vargas. Pero ahí mismo me llené más de indignación porque vi de esos espectáculos que dan a cada rato en la oficina de prensa del Palacio Nacional, que estos canallas que gobiernan el país, comenzando por Leonel Fernández, que fue el primero, canallas, traidores de Bosch, traidores de todo lo bueno de este país, viven también encubriéndose y haciéndole homenajes a los héroes y heroínas de la patria que son todo lo contrario a ellos. Y Leonel Fernández le puso en esas manipulaciones que hacen el nombre de Sala Orlando Martínez al inicio de su gobierno a la oficina de prensa del Palacio Nacional. Es posible que en ese momento mucha gente, ni siquiera uno, pudiera pensar a dónde iba a llegar Leonel Fernández y para qué iba a ser usada esa oficina. La oficina, la sala de prensa Orlando Martínez. Ha sido usada para defender asquerosidades, todas las fechorías que esta gente han hecho del poder. Estaban en eso. Y bueno, yo creo que en aquel momento los familiares de Orlando se sintieron muy bien con ese gesto. Bueno, un gobernante joven, ya se desplazaba Balaguer, que podía hacer otro. Él creó ciertas expectativas y esperanzas. Pero a la luz de lo que está pasando, esa sala no debe llevar ese nombre hasta tanto
no existe en el país un régimen, ni siquiera yo digo un gobierno, un régimen, un sistema que merezca tal cosa. Esa es una de las figuras más impolutas, más honestas, más sacrificadas, más serias, más capaces, más talentosas que ha tenido la historia dominicana reciente. Así que a esos canallas que le quiten el nombre, hay que exigirle eso, de Sala Orlando Martínez. Pausamos y volvemos. Cuidado, 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 cuidado. Tiro al blanco. Bueno, quiero comentarle a propósito de un libro de mucho valor que va a ser puesto a circular próximamente. Fidel en abril. ¿De qué se trata? Se trata, es una portada hermosa esa, un diseño fantástico. Se trata del discurso de Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, el 1 de mayo de 1965. A 3 días de iniciada la Revolución de Abril y ya con la intervención norteamericana del 28 de abril. Ese discurso fue escuchado por el pueblo dominicano casi íntegramente. Casi en todo el país se podía escuchar Radio Habana, Radio Rebelde. Y yo recuerdo que caminando por las calles insurrectas, sin tener uno un radio en la mano, escuchaba el discurso de Fidel. Yo lo escuché así. Un discurso fabuloso en términos de cómo Fidel, a 3 días de ese proceso, tenía un conocimiento detallado de lo que había pasado aquí y cómo desmontó todas las argumentaciones falaces que justificaban, que pretendían justificar la intervención militar norteamericana. Y sentó una serie de principios que tienen un valor más ahora que antes, en términos de las características del imperialismo, del poder imperial de los Estados Unidos, de sus fechorías en el mundo, de la actitud que hay que asumir. En fin, este libro, la idea surgió en el homenaje a Fidel. Y me pidieron, y le pidieron también a Iván Rodríguez, compañero de muchas luchas, que hiciera una presentación del libro y que yo hiciera el prólogo comentario del libro. Y están incluidas las 2 partes junto con una nota de la campaña de solidaridad con Cuba, presentando este libro. Yo le voy a dar las informaciones próximamente, porque todavía no está fijada la fecha, se va a hacer un acto con la puesta en circulación del libro. Le digo que sí tiene un gran valor para el presente. Es un libro relativamente pequeño, pero con una gran densidad. De manera que lo vamos a convocar para estar juntos ese día de puesta en circulación de Fidel en abril. Y qué bien que la figura de Fidel y esa aura de Fidel se presente en portada con el coronel de abril. El coronel que se revela y que pelea contra las tropas imperialistas en República Dominicana cuando el pueblo vietnamita estaba también combatiendo muy lejos de aquí las fechorías del imperio. Así que ya tendremos la oportunidad de darle la fecha, la hora y el lugar de la puesta en circulación de esta importante obra. Bueno, ayer me excusaron, ¿no? Pero yo quería además que ustedes conocieran, los oyentes continuos de Tiro al Blanco Televisión, que pudieran ver el programa, la entrevista que me hicieron en SIN, en El Despertador, con la participación de Andrés L. Mateo. Entonces la tuvieron en el día de ayer, nos vamos a ver posiblemente mañana, viernes, ya finalizando esta semana, en un periodo muy interesante del proceso dominicano, que es el que se ha
catapultados después de la marcha verde, de esa marcha tsunami del domingo 22. Un fuerte abrazo y hasta mañana. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los